La lluvia torrencial azotaba San Miguel el Grande, un pequeño pueblo en las afueras de Pachuca, en el estado de Hidalgo. Alejandro estaba sentado, inmóvil, frente a una vieja y desgastada mesa de madera, con la mirada perdida en la pila de recibos y cartas de cobro que se amontonaban como un monumento a su desesperación. Agachó la cabeza, luchando por contener las lágrimas que comenzaban a quemarle en los ojos. En esa diminuta habitación, los únicos sonidos eran el goteo insistente de una fuga en el techo de lámina y la respiración dificultosa de su padre, que yacía débil en una cama no muy lejos de él. ¿Cómo estás, mijo? La voz ronca de su padre apenas era un susurro. Aunque su cuerpo estaba frágil, sus ojos estaban llenos de una culpa que partía el alma. Yo. No quiero que cargues con todo esto. Alejandro forzó una sonrisa que no sentía. No te preocupes, papá. Ya encontraremos una salida, dijo, aunque en el fondo de su corazón sabía que esa esperanza era cada vez más delgada, casi transparente. Desde que el pequeño taller mecánico de su padre quebró hace unos años, su familia se había hundido en una deuda que parecía imposible de saldar. Su padre había enfermado gravemente, vencido por la presión física y mental. Su madre trabajaba día y noche lavando ropa ajena, pero el dinero que ganaba apenas alcanzaba para los frijoles y las tortillas de cada día. Nunca era suficiente para pagar las deudas que seguían creciendo con intereses usureros que los ahogaban lentamente. Esa noche, Alejandro decidió ir a la cantina El Último Trago, el único lugar donde podía olvidarse de sus problemas por un momento. Allí se encontró con un viejo conocido, Ramiro, un coyote de bienes raíces conocido por ser un hombre astuto y sin escrúpulos, pero que siempre tenía información sobre los ricos de la región. ¿Sigues hasta el cuello con las deudas de tu jefe?, preguntó Ramiro después de pedir 2 tequilas. Alejandro asintió, derrotado. Sí, compadre. Ya no sé ni qué hacer, estoy desesperado. Ramiro sonrió con misterio, un brillo calculador en sus ojos. Si de verdad estás tan desesperado, tengo un chisme que podría interesarte. Hay una anciana millonaria, se llama Doña Elvira de la Garza. Dicen que anda buscando un nuevo marido. Y que está dispuesta a pagar una fortuna a quien se atreva a casarse con ella. Alejandro soltó una risa amarga. ¿Una anciana? ¿Es en serio, güey? Ramiro se encogió de hombros. Tan en serio como que mañana sale el sol. La señora es excéntrica. Algunos dicen que está loca de remate, pero su fortuna también está loca. Una casona que parece palacio, coches de lujo y una cuenta de banco que no te acabas ni en 7 vidas. Alejandro se quedó en silencio. Sus pensamientos comenzaron a girar a una velocidad vertiginosa. ¿Sería esta la respuesta a todas sus plegarias? Al día siguiente, Alejandro se presentó en la residencia de Doña Elvira, una imponente casona en el centro histórico de Pachuca que parecía sacada de una película de terror gótico. La reja de hierro forjado medía 5 metros de altura y estaba adornada con gárgolas de piedra que parecían observarlo con malicia, haciéndole sentir un escalofrío en la nuca. Un mayordomo anciano y silencioso le abrió la puerta y lo condujo a un salón principal enorme y sombrío. Allí la encontró. Doña Elvira estaba sentada en una mecedora, vestida con un extravagante vestido de seda morado. Su cabello, completamente blanco, estaba recogido en un moño elegante, pero sus ojos, oscuros y penetrantes, parecían capaces de leer hasta el último de sus pensamientos. «¿Así que tú eres el que quiere casarse conmigo?», preguntó con un tono de voz plano, aunque una sonrisa enigmática se dibujaba en sus labios. Alejandro asintió, nervioso. «Sí, señora. Escuché que buscaba un esposo. Si usted está dispuesta, yo estoy listo para ayudar». Doña Elvira soltó una risa suave, un sonido que se asemejaba al siseo del viento entre los árboles. «Jovencito, ¿sabes el riesgo que corres al casarte con una vieja como yo? Puede que sea rica, pero también estoy loca. La gente me evita por mi comportamiento peculiar». Alejandro tragó saliva. «No me importa, señora. Lo único que me importa es poder salvar a mi familia». Doña Elvira lo observó durante un largo rato, como si intentara descifrar la intención oculta detrás de sus palabras.
Finalmente, asintió. Muy bien. Tienes una semana para pensarlo. Si estás seguro, nos casaremos. Pero recuerda, una vez que aceptes, no habrá marcha atrás. Esa noche, Alejandro se sentó a la orilla del río de las Avenidas, reflexionando bajo la luz de la luna. Sabía que esta decisión cambiaría su vida para siempre. Pero cuando pensaba en el rostro de su padre, lleno de culpa, y en las manos agrietadas de su madre, que trabajaba sin descanso, sintió que no tenía otra opción. Tengo que hacerlo, murmuró para sí mismo. Por mi familia. La lluvia comenzó a caer de nuevo, como si el cielo mismo llorara por la difícil decisión que Alejandro estaba a punto de tomar. La semana pasó volando. Alejandro decidió aceptar la oferta de doña Elvira sin más dudas. Sabía que era la única forma de sacar a su familia del abismo. Sin embargo, detrás de su resolución, una inquietud persistente se negaba a desaparecer. La boda se celebró en la más estricta privacidad, sin fiesta ni invitados. Solo estaban Alejandro, doña Elvira, un juez y 2 testigos traídos por la anciana. El salón donde se llevó a cabo la ceremonia se sentía helado. A pesar del calor sofocante del exterior, las paredes de piedra estaban cubiertas de extraños retratos antiguos, y grandes veladoras en las esquinas le daban al ambiente un aire de ritual ancestral. Alejandro llevaba un traje prestado que le quedaba un poco grande, mientras que doña Elvira vestía un largo vestido blanco que la hacía parecer más joven. Llevaba una pequeña corona de flores secas en el cabello, pero su sonrisa seguía siendo tan plana como siempre, como si todo aquello fuera una mera formalidad para ella. ¿Estás seguro, joven?, le preguntó el juez a Alejandro antes de comenzar, su voz cargada de una empatía que delataba lo extraño de la situación. Alejandro solo pudo asentir. Sí, dijo en voz baja, aunque sentía que estaba firmando un pacto con el diablo. Una vez terminada la ceremonia, doña Elvira tomó el control. Le entregó un cheque a Alejandro. La cantidad escrita en él era suficiente para pagar todas las deudas de su familia y más. Sus ojos brillaron al ver la expresión de asombro en el rostro de Alejandro. Este es el comienzo de nuestra nueva vida, dijo con su habitual tono monótono, pero había algo en su voz que sonaba a advertencia. La primera noche no fue como Alejandro la había imaginado. En lugar de un ambiente romántico, o incluso tenso, doña Elvira se sentó en su mecedora, acunando una vieja muñeca de porcelana que parecía desgastada por el tiempo. La muñeca tenía ojos de cristal vacíos y una sonrisa inquietante. ¿Tienes miedo de dormir en la misma habitación que yo?, preguntó doña Elvira con un tono burlón, aunque su mirada seguía fija en la muñeca. No, señora, respondió Alejandro, nervioso. Es solo que... no estoy acostumbrado. Doña Elvira rió suavemente. No te preocupes, no muerdo. Además, ya estoy muy vieja para esas cosas. Puedes dormir en el cuarto de huéspedes si quieres. Aunque la oferta sonaba como un alivio, Alejandro sintió que algo no encajaba. ¿Por qué doña Elvira estaba tan tranquila? ¿Estaba realmente loca o había algo más que estaba ocultando? Días después, Alejandro comenzó a darse cuenta de que vivir con doña Elvira no era tan simple como había pensado. La anciana a menudo hacía cosas extrañas, como hablar sola en medio de la noche o dejarle platos de comida frente a la puerta de su habitación sin motivo aparente. Sin embargo, también había otro lado de ella que lo confundía. A veces, parecía increíblemente lúcida y sabia, e incluso poseía un retorcido sentido del humor. Una mañana, durante el desayuno, le preguntó de repente, ¿sabes por qué te elegí a ti? Alejandro negó con la cabeza, sintiendo la lengua pesada. No, señora. Doña Elvira sonrió levemente. Porque tienes potencial. Puedo verlo en tus ojos. No eres solo un joven desesperado. Hay algo más grande dentro de ti. Algo que puede ayudarme a resolver mis problemas. ¿A qué se refiere?, preguntó Alejandro, intrigado. Doña Elvira no respondió. Simplemente lo miró fijamente, como si esas palabras fueran suficientes para hacerlo pensar. Mientras tanto, la presión del exterior comenzó a crecer. Los amigos de Alejandro empezaron a evitarlo después de enterarse de su matrimonio.
Algunos se burlaban de él abiertamente, mientras que otros simplemente cuchicheaban a sus espaldas. Pinche interesado, se casó con una vieja nomás por su lana, escuchó decir a uno de ellos mientras pasaba por el mercado. Su familia tampoco estaba del todo feliz. Su madre lloraba en silencio, sintiéndose culpable por haber sido una carga para su hijo. Su padre solo podía mirar el techo, deseando que todo fuera una pesadilla. Pero para Alejandro, la mayor presión provenía de sí mismo. Cada vez que miraba la majestuosa casona, se sentía como una rata atrapada en una jaula de oro. La riqueza que había obtenido se sentía como un veneno dulce que corroía su alma lentamente. Una noche, mientras doña Elvira dormía, Alejandro decidió explorar la casa. En una de las habitaciones traseras, encontró un viejo armario de cedro cerrado con llave. La curiosidad lo venció y, con cuidado, logró abrirlo usando un alfiler. Al abrir las puertas, descubrió un montón de cartas antiguas y varias fotografías en blanco y negro. Las fotos mostraban a doña Elvira junto a un hombre de mediana edad que parecía muy cercano a ella. Posaban felices frente a un coche clásico, sonriendo a la cámara. Pero había algo extraño en una de las fotos. Detrás de ellos, se distinguía la sombra de una persona que parecía observarlos con una mirada llena de odio. Las cartas contenían amenazas y disculpas de personas que Alejandro no conocía. Una de ellas, escrita con tinta roja, decía: «Sé lo que hiciste. La justicia llegará para ti». Alejandro sintió que se le erizaba la piel. ¿Quién era realmente doña Elvira y qué oscuro secreto ocultaba? Los días siguientes en la casa de doña Elvira se volvieron aún más extraños para Alejandro. Cada vez que intentaba comprender a esa mujer, descubría algo nuevo, algo que lo dejaba más curioso y, a la vez, más ansioso. La gran casona era como un laberinto lleno de secretos, y cada rincón parecía guardar una historia sin contar. Una tarde, mientras doña Elvira estaba en el jardín trasero, sentada bajo un viejo pirul y meciéndose en su silla de madera, Alejandro decidió continuar su exploración. Comenzó a recorrer las habitaciones que antes rara vez visitaba, buscando pistas sobre el pasado de su esposa. En una habitación que parecía una pequeña biblioteca, encontró estanterías repletas de libros antiguos con cubiertas de cuero agrietado. En el centro de una pared, había un gran cuadro cubierto con una tela blanca. Movido por la curiosidad, Alejandro retiró la tela y se quedó sin aliento. El cuadro era el retrato de una joven increíblemente hermosa, con cabello negro y largo y unos ojos penetrantes. Se parecía asombrosamente a doña Elvira, aunque era una versión mucho más joven. Sin embargo, había algo inquietante en su expresión, una sonrisa fría que le puso la piel de gallina. Debajo del cuadro, una pequeña placa de latón decía: Elvira, 1965. Alejandro sintió un escalofrío. ¿Era realmente ella? ¿Cómo era posible que su rostro no hubiera cambiado tanto a pesar de las décadas? Continuando su búsqueda, encontró otro álbum de fotos sobre una mesita de madera en un rincón. Este álbum contenía más fotografías de doña Elvira con el hombre de mediana edad que aparecía en las cartas que había encontrado. El hombre siempre sonreía ampliamente, pero había algo en su mirada que a Alejandro le resultaba incómodo. Las fotos los mostraban en diversos lugares, restaurantes de lujo, playas exóticas, incluso frente a una iglesia. Parecían una pareja feliz, pero pequeños detalles hacían que Alejandro sospechara. Por ejemplo, en varias fotos, doña Elvira sostenía una copa de vino con una sonrisa misteriosa, mientras que el hombre parecía un poco tenso. Pero hubo algo que realmente lo hizo estremecer. En una de las fotos, se veía claramente la sombra de alguien de pie detrás de ellos. Alguien que parecía mirarlos con una furia contenida. La sombra no era nítida, pero su postura sugería que estaba a punto de atacar. Además del cuadro y las fotos, Alejandro encontró una pequeña caja de madera cerrada con llave dentro de un cajón. Tras lograr abrirla con cuidado usando una navaja, descubrió objetos que lo confundieron aún más. Dentro de la caja había un collar de oro con un dije en forma de corazón, pero la superficie estaba manchada con una marca oscura que parecía sangre seca.
También había un trozo de papel viejo con una caligrafía difícil de leer, pero las palabras pagaré mi pecado se veían claramente en la parte inferior. Y por último, una pequeña llave que parecía ser para otra puerta o caja. Alejandro se sentía como si estuviera resolviendo un rompecabezas macabro. Todas las pistas apuntaban a una cosa. Doña Elvira ocultaba algo grande, algo que probablemente tenía que ver con el hombre de las fotos. Esa noche, cuando todos en la casa dormían, Alejandro escuchó un ruido extraño proveniente del desván. Sonaba como el llanto suave de una mujer, interrumpido por el crujido de la madera. Su corazón latía con fuerza, pero la curiosidad era más grande que el miedo. Con cuidado, subió al desván por una estrecha escalera de madera. El lugar estaba oscuro, iluminado solo por la luz de la luna que se filtraba por las rendijas del techo. En el centro del cuarto, había una pequeña puerta cerrada con llave. Alejandro recordó de inmediato la llave que había encontrado en la caja. Después de abrir la puerta, descubrió una pequeña habitación llena de objetos antiguos, espejos rotos, muñecas de porcelana con la cara rajada y más cajas de madera. Sin embargo, lo que más le llamó la atención fue un viejo diario encuadernado en cuero que yacía sobre una mesita. Al abrirlo, encontró notas escritas con tinta desvaída. Una de las páginas contenía un texto que lo dejó atónito: ya no puedo vivir con esta culpa. Hice algo imperdonable. Pero si muero, él me hará pagar 10 veces más. La nota no estaba firmada, pero Alejandro estaba seguro de que era la letra de doña Elvira. Empezaba a darse cuenta de que había muchos más secretos detrás del rostro sereno de la anciana de los que jamás había imaginado. A la mañana siguiente, Alejandro intentó preguntarle a doña Elvira sobre sus hallazgos, pero ella simplemente sonrió levemente y evadió el tema. No escarbes demasiado en el pasado, dijo con su tono plano, aunque había un brillo extraño en sus ojos. Hay cosas que es mejor no saber. Pero Alejandro no podía detenerse. Sentía que estaba cada vez más cerca de la respuesta a las preguntas que lo atormentaban. ¿Quién era el hombre de la foto? ¿Qué le había pasado? ¿Y qué tenía que ver doña Elvira con todo eso? Esa noche, Alejandro no pudo dormir. Su mente estaba inundada por todo lo que había descubierto en el desván y en las habitaciones secretas de la casa de doña Elvira. La nota en el diario, el misterioso retrato, las fotos del hombre de mediana edad y la extraña sombra detrás de ellos. Todo era como las piezas de un rompecabezas que aún no encajaban del todo. Mientras estaba sentado al borde de la cama, observando la pequeña llave que había encontrado, la puerta de su habitación se abrió lentamente. Doña Elvira estaba de pie en el umbral, su rostro apenas visible a la luz de la vela que sostenía. ¿Por qué no estás durmiendo?, preguntó con su tono habitual, pero había una tensión oculta en su voz. Alejandro escondió rápidamente la llave debajo de la almohada. Yo solo estaba pensando en algo, señora. Doña Elvira entró en la habitación, sus ojos recorriendo el espacio con cautela. ¿Encontraste algo, verdad? Alejandro dudó, pero finalmente asintió. Sí, señora. Encontré algunas cosas en el desván. Notas, fotos. Muchas cosas. Doña Elvira soltó una risa hueca, como alguien que intenta ocultar su culpa. Se sentó en una silla cerca de la ventana, mirando a Alejandro intensamente. Está bien, dijo después de un largo silencio. Si has llegado tan lejos, tal vez sea hora de que sepas la verdad. Doña Elvira comenzó a hablar. Su voz era más suave de lo normal, pero aún se sentía pesada por el lastre del pasado. Hace mucho tiempo, fui una mujer feliz, comenzó su historia. Me casé con un hombre al que amaba profundamente. Se llamaba Ricardo. Fue mi primer y único amor, y vivíamos con un lujo que la mayoría no puede ni imaginar. El negocio de su familia nos lo daba todo, esta casa, coches, viajes. Todos los sueños que el dinero puede comprar. Sin embargo, la sonrisa en el rostro de doña Elvira se desvaneció lentamente, reemplazada por una expresión de profunda tristeza. Pero luego todo cambió, continuó. Ricardo empezó a cambiar. Llegaba tarde por la noche, a veces traía a otras mujeres a casa sin el menor pudor. Intenté aguantar,
traté de arreglar nuestra relación, pero él se alejaba cada vez más. Hasta que un día descubrí un secreto. Alejandro la miraba, lleno de curiosidad. ¿Qué secreto, señora? Doña Elvira bajó la mirada, sus manos temblaban mientras sostenía la vela. Descubrí que Ricardo no solo me era infiel, sino que planeaba algo mucho peor. Quería dejarme, tomar toda mi fortuna y dársela a esa mujer. La respiración de doña Elvira se volvió pesada, como si el recuerdo aún fuera demasiado doloroso. Me enfurecí, me cegué de rabia, prosiguió. No podía aceptar esa traición. Así que tomé una decisión estúpida. Alejandro sintió que el aire de la habitación se volvía gélido. ¿Qué decisión, señora? Doña Elvira lo miró con los ojos llenos de lágrimas. Lo envenené. El silencio en la habitación era total. Alejandro sintió como si el tiempo se hubiera detenido. Las palabras de doña Elvira flotaban en el aire, clavándose en sus oídos como agujas al rojo vivo. Mezclé veneno en su bebida, dijo con voz temblorosa. Al principio, no quería matarlo. Solo quería que sufriera, que se diera cuenta de lo importante que yo era para él. Pero la dosis fue demasiado alta. Murió esa noche, en mis brazos. Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de doña Elvira, pero su voz permaneció extrañamente plana, como si ya estuviera insensible a su propia culpa. Después de eso, me volví loca, dijo. No podía aceptar que había matado al hombre que más amaba. Comencé a hablar sola, a ver su sombra por todas partes, incluso a escuchar su voz en medio de la noche. La gente pensaba que había perdido el juicio. Pero en realidad, solo estaba ahogándome en la culpa. Alejandro estaba horrorizado, pero también sentía una extraña compasión. No sabía qué decir. Todo era demasiado grande para procesarlo de una vez. Entonces, ¿por qué se casó conmigo?, preguntó finalmente, con la voz entrecortada. Doña Elvira esbozó una sonrisa débil a pesar de sus lágrimas. Porque necesitaba a alguien que me ayudara a completar mi venganza. No contra Ricardo. Él ya se fue, y yo ya he pagado mi deuda. Sino contra la familia de sus rivales, la familia que, según yo, se metió en nuestra relación. Los que esparcieron los rumores sobre las infidelidades de Ricardo. Los que lo empujaron a alejarse más de mí. Miró a Alejandro con una expresión suplicante. Tú tienes potencial, Alejandro. Puedes ayudarme a vengarme de ellos. Esa noche, Alejandro no pudo pegar un ojo. Su mente estaba consumida por la verdad que acababa de escuchar. Doña Elvira no era solo una anciana excéntrica o loca como decía la gente. Era una mujer destrozada que había cometido un error terrible y ahora vivía con las consecuencias. Pero en medio de todo, una pregunta seguía atormentándolo. ¿Realmente debía ayudar a doña Elvira a consumar su venganza? ¿O era esta su oportunidad para escapar de todo aquello? A la mañana siguiente, Alejandro despertó con una sensación de pesadez. Todo lo que doña Elvira le había confesado la noche anterior todavía resonaba en su cabeza. Sabía que ya no podía dar marcha atrás. El dinero que le había dado había salvado a su familia, pero ahora estaba atrapado en una misión de venganza que no comprendía del todo. Tengo que averiguar más, se dijo a sí mismo. No puedo simplemente seguir las palabras de doña Elvira sin asegurarme de que esa gente sea realmente culpable. Después de un desayuno silencioso, ya que doña Elvira parecía absorta en sus propios pensamientos, Alejandro comenzó a ejecutar su plan. Decidió visitar a algunas de las personas mencionadas en las cartas que había encontrado, personas que habían estado involucradas en la vida de Ricardo. Su primera parada fue la tienda de un viejo comerciante llamado señor Montemayor, cuyo nombre aparecía repetidamente en las cartas. Su tienda de telas, ya anticuada, se encontraba en una esquina del centro histórico, entre edificios coloniales carcomidos por el tiempo. ¿Quién eres tú?, preguntó el señor Montemayor con desconfianza cuando Alejandro entró. Yo. Estoy buscando información sobre alguien, respondió Alejandro con cautela. Su nombre era Ricardo de la Garza. Usted hizo negocios con él, ¿verdad? Al oír ese nombre, el rostro del anciano se tensó.
¿Por qué preguntas por él? ¿Qué relación tienes con Elvira? Alejandro se sorprendió. ¿Usted conoce a doña Elvira? El señor Montemayor suspiró profundamente y asintió. Sí, la conozco. Y también sé lo que le pasó a su marido. Pero no me creería si te lo contara todo. Inténtelo, insistió Alejandro. El señor Montemayor lo miró con ojos llenos de una vieja culpa. Elvira está equivocada. Nuestra familia no le hizo nada a Ricardo. Solo fuimos víctimas de chismes malintencionados que se extendieron en el círculo de negocios. Ella cree que nos entrometimos en su relación, pero la verdad es que nos mantuvimos al margen cuando todo sucedió. Entonces, ¿quién esparció esos rumores?, preguntó Alejandro. El anciano negó lentamente con la cabeza. Ese es un secreto que nunca se reveló. Pero una cosa es segura, Elvira estaba furiosa con nosotros. Incluso llegó a amenazar a mi familia después de la muerte de Ricardo. Alejandro se sentía confundido. Si esta familia no era culpable, ¿quién estaba realmente detrás de todo esto? La siguiente pista lo llevó a las afueras de la ciudad, donde vivía una mujer llamada señora Galindo. Su nombre también aparecía en las cartas, y doña Elvira la mencionaba a menudo como una de sus peores enemigas. La señora Galindo era una mujer de mediana edad con una apariencia elegante, pero había algo en su mirada que inquietaba a Alejandro. Cuando le preguntó por Ricardo, ella soltó una risa fría. Elvira siempre culpa a los demás por sus propios errores, dijo con cinismo. Ella mató a su marido, no nosotros. Solo fuimos víctimas de los chismes que ella misma esparció para encubrir su pecado. Alejandro estaba cada vez más desconcertado. Entonces, ¿usted no tuvo nada que ver con la infidelidad de Ricardo? La señora Galindo negó enérgicamente. No. Ricardo sí andaba con otra mujer, pero eso no tenía nada que ver con nosotros. Elvira solo quería culpar a alguien para sentirse mejor. Sin embargo, hubo algo que dijo que despertó las sospechas de Alejandro. Hay una persona que podría saber más. Busca a Andrés de la Garza. Era el primo y el mejor amigo de Ricardo. Dicen que sabe algo muy importante sobre su muerte. Andrés de la Garza vivía en una casa modesta en las afueras. Cuando Alejandro llamó a su puerta, un hombre de mediana edad con el pelo canoso le abrió. Su rostro parecía cansado, pero sus ojos eran agudos como los de un halcón. ¿Qué se te ofrece?, preguntó con cautela. Alejandro le explicó su propósito y Andrés lo invitó a pasar, aunque con dudas. Después de un momento de silencio, Andrés finalmente habló. Ricardo era mi mejor amigo, mi primo, dijo en voz baja. Pero nuestra relación se rompió cuando empezó a cambiar. Se volvió frío, indiferente con todos, incluida Elvira. No sé qué le pasó, pero estoy seguro de que hay algo más grande detrás de todo esto. ¿Sabe quién era la mujer con la que Ricardo tenía una aventura?, preguntó Alejandro. Andrés asintió. Sí, se llamaba Lina Vargas. Era su secretaria personal. Pero también desapareció poco después de la muerte de Ricardo. Se rumorea que huyó por miedo a que Elvira la encontrara. Andrés miró a Alejandro fijamente. Sabes, Elvira puede que haya matado a su marido, pero también es víctima de una gran mentira. Hay alguien más que se aprovechó de la situación para hundir a la familia de la Garza. Intenta averiguar sobre Lina, tal vez ella tenga las respuestas que buscas. Esa noche, Alejandro regresó a la casona con la cabeza llena de preguntas. Pero cuando estaba a punto de irse a la cama, volvió a escuchar el suave llanto proveniente del desván. Esta vez, decidió investigar más a fondo. En el desván, encontró una habitación oculta que no había visto antes. Dentro, había una gran caja de madera cerrada. Con cuidado, usó la pequeña llave que había encontrado para abrirla. Dentro de la caja, encontró cosas que lo dejaron atónito: fotos de Lina, una carta de amenaza dirigida a doña Elvira y una vieja cinta de audio. La cinta contenía la voz de una mujer que hablaba con pánico. Elvira, no sé qué le pasó a Ricardo, pero yo no soy culpable. Por favor, no me persigas.
La grabación se cortó de repente, dejando un silencio helado en la habitación. Alejandro sintió que las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar. Esa noche, Alejandro no pudo dormir. Su mente estaba obsesionada con la grabación de la voz de Lina que había escuchado en el desván. La voz de esa mujer estaba llena de miedo, como si estuviera tratando de escapar de algo o alguien. ¿Quién era realmente Lina y qué relación tenía con la muerte de Ricardo? A la mañana siguiente, decidió continuar su investigación. Sabía que Lina era la clave para desvelar la verdad. Sin embargo, encontrar a una mujer que había desaparecido sin dejar rastro hacía años no era tarea fácil. Después de preguntar a varias personas que habían trabajado con Ricardo, Alejandro finalmente obtuvo una pista crucial. Un antiguo empleado de la oficina de Ricardo mencionó que Lina había vivido en un viejo edificio de apartamentos en las afueras de la ciudad antes de desaparecer. Alejandro se dirigió rápidamente al lugar. El edificio parecía muy antiguo, con la pintura de las paredes descascarada y las puertas frágiles. Frente al apartamento de Lina, encontró cartas viejas que nunca habían sido recogidas del buzón. Parecía que nadie había tocado ese lugar desde que ella se fue. Dentro del apartamento, todo estaba cubierto por una gruesa capa de polvo. Sin embargo, en una pequeña mesa en un rincón, encontró un diario que pertenecía a Lina. Sus páginas estaban llenas de una escritura rápida y nerviosa, como si estuviera anotando todo lo que le sucedía antes de desaparecer. Una parte del diario hizo que a Alejandro se le erizara la piel. Ricardo me pidió que lo ayudara. Quiere dejar a Elvira, pero tiene miedo. Elvira siempre sospecha de él, incluso cuando no hace nada. Yo solo soy su secretaria. Elvira ha comenzado a amenazarme. Cree que tengo una aventura con Ricardo. No sé qué hacer. Tengo miedo. La última entrada era más corta, pero aún más desgarradora. Ya no puedo seguir aquí. Me voy. Que Dios proteja a Ricardo. Después de leer el diario, Alejandro estaba convencido de que Lina era inocente. Sin embargo, la gran pregunta seguía en el aire. Si Lina no mató a Ricardo, ¿quién lo hizo? Al salir del apartamento, se encontró con una figura inesperada, una mujer de mediana edad con el rostro pálido y los ojos cansados. La mujer parecía una sombra del pasado. ¿Quién eres tú?, preguntó con voz temblorosa. Yo. Estoy buscando a Lina, respondió Alejandro con cautela. La mujer sonrió amargamente. Yo soy Lina. Alejandro apenas podía creer lo que oía. Después de años desaparecida, Lina seguía viva. Explicó que después de la muerte de Ricardo, decidió huir por temor a que doña Elvira la encontrara. Pero durante su huida, comenzó a darse cuenta de algo terrible. Elvira mató a Ricardo, dijo Lina en voz baja, pero no lo hizo sola. Alguien se aprovechó de sus celos y su ira para destruir a su familia. ¿Quién?, preguntó Alejandro, ansioso. Lina lo miró con los ojos llenos de lágrimas. Su propio primo. Andrés de la Garza. Alejandro se quedó de piedra al escuchar ese nombre. ¿Cómo podía el mejor amigo de Ricardo ser el autor intelectual de todo esto? Según Lina, Andrés lo había planeado todo desde el principio. Envidiaba el éxito de Ricardo y quería apoderarse del negocio familiar. Para lograrlo, esparció rumores sobre la aventura de Ricardo con Lina, para que doña Elvira se volviera celosa y furiosa. Cuando finalmente Elvira mató a Ricardo, Andrés logró tomar el control del negocio sin mucha resistencia. Andrés fingió ser el mejor amigo de Ricardo, dijo Lina con voz temblorosa. Pero solo se aprovechó de la situación para su propio beneficio. Después de escuchar la historia de Lina, Alejandro decidió regresar a la casa de doña Elvira. Sabía que debía contarle lo que había descubierto. Sin embargo, cuando llegó, doña Elvira ya lo estaba esperando en el salón principal. Su rostro era frío y su mirada, afilada. Así que ya lo encontraste, ¿verdad?, preguntó con un tono plano. Alejandro asintió. Señora, sé quién está realmente detrás de todo esto. Fue Andrés quien se aprovechó de su ira para destruir a su familia. Doña Elvira rió suavemente, pero su voz sonaba vacía.
Lo sospechaba desde hace mucho tiempo, dijo. Pero no podía probarlo. Estaba demasiado ciega por mi propia rabia. Al conocer la verdad, doña Elvira decidió poner fin a su venganza. Ya no quería vivir con ira y remordimiento. Sin embargo, Alejandro sabía que el problema no estaba resuelto del todo. Andrés seguía libre y seguramente haría cualquier cosa para proteger su oscuro secreto. Déjeme encargarme de esto, dijo Alejandro con firmeza. Ahora es mi responsabilidad. Doña Elvira lo miró con una mezcla de orgullo y tristeza. Eres un joven extraordinario, Alejandro. Espero que puedas encontrar tu propia paz después de todo esto. Sabiendo la verdad sobre el papel de Andrés en la tragedia de la familia de la Garza, Alejandro sintió un gran peso sobre sus hombros. Sabía que era hora de actuar. No solo por la justicia para Ricardo y doña Elvira, sino también para corregir todos los errores que se habían cometido durante años. Sin embargo, enfrentarse a Andrés no sería fácil. El hombre no solo era astuto, sino que también tenía una gran influencia en el mundo de los negocios. Había construido su riqueza y reputación sobre mentiras y manipulación. Exponer sus crímenes significaba estar preparado para consecuencias impredecibles. Alejandro decidió enfrentarlo directamente. Sabía que era un movimiento arriesgado, pero creía que la verdad debía salir a la luz, sin importar el costo. Se dirigió a la lujosa casa de Andrés en el centro de la ciudad, donde vivía con su adinerada familia. Andrés lo recibió con una sonrisa amable, como si fueran viejos amigos. ¿Qué pasa, muchacho? ¿Puedo ayudarte en algo?, preguntó con un tono suave, aunque sus ojos delataban su desconfianza. Lo sé todo, dijo Alejandro con voz firme. Sé lo que le hizo a Ricardo, a Elvira y a su familia. Andrés rió entre dientes, pero su sonrisa comenzó a desvanecerse. ¿De qué hablas, muchacho? Parece que estás confundido. No hay ninguna confusión, replicó Alejandro. Usted esparció los rumores sobre la aventura de Ricardo con Lina. Usted hizo que Elvira se pusiera celosa hasta que finalmente mató a su propio marido. Pensó que podría salirse con la suya, pero ya he encontrado las pruebas. Andrés guardó silencio por un momento, luego su rostro se volvió frío como el hielo. ¿Así que de verdad quieres jugar conmigo, eh? Andrés no se quedó de brazos cruzados. Después de esa reunión, Alejandro comenzó a recibir amenazas sutiles. Hombres extraños seguían sus pasos en la calle. Llamadas misteriosas en medio de la noche sin nadie al otro lado de la línea. Incluso cartas amenazantes enviadas directamente a su casa. Sin embargo, Alejandro no se dejó intimidar. Sabía que estaba en el camino correcto. Decidió reunir todas las pruebas que había encontrado, la grabación de la voz de Lina, su diario, las cartas de las personas a las que doña Elvira culpaba y otras notas, para llevar el caso a las autoridades. Lina también accedió a ayudarlo. A pesar del miedo, se dio cuenta de que era la única forma de limpiar su nombre y detener a Andrés. Con la ayuda de Lina, Alejandro logró concertar una reunión con un reconocido periodista de investigación. Acordaron publicar la historia en los medios para que la verdad no pudiera ser ocultada por el poder y el dinero de Andrés. El artículo estalló como una bomba en la sociedad. Todos se sorprendieron al saber que Andrés, quien siempre había sido considerado un exitoso hombre de negocios y un filántropo, era en realidad el autor intelectual de la ruina de la familia de la Garza. Fotos del pasado, transcripciones de la grabación de Lina y documentos clave se convirtieron en pruebas irrefutables. Andrés entró en pánico. Su reputación quedó destrozada en poco tiempo. Su negocio comenzó a colapsar a medida que sus socios le retiraban su apoyo. Incluso su propia familia comenzó a distanciarse de él. Aunque el público ya conocía la verdad, doña Elvira aún no estaba satisfecha. Para ella, era un asunto personal. Decidió enfrentarse a Andrés cara a cara, frente a su familia. ¿Crees que puedes escapar de tus pecados?, preguntó con voz gélida cuando se encontraron en una sala vacía de la antigua casa familiar. Andrés intentó defenderse. Yo solo aproveché la situación, prima. Fuiste tú quien mató a Ricardo. No me culpes a mí.
Lo maté por la ira que tú creaste, respondió Elvira con los ojos llorosos. Y ahora tienes que pagar. Elvira no recurrió a la violencia física. En cambio, decidió destruir a Andrés emocionalmente. Reveló todos los oscuros secretos de su familia al público, incluyendo cómo Andrés había manipulado a todos a su alrededor para su propio beneficio. Finalmente, Andrés se derrumbó. No solo lo había perdido todo, sino también su honor. Mientras tanto, Alejandro decidió usar el dinero que doña Elvira le había dado para ayudar a su familia y construir una nueva vida. Sin embargo, también denunció el crimen de Elvira a las autoridades. Sabía que, aunque ella había sido víctima del gran plan de Andrés, todavía tenía que asumir la responsabilidad por el asesinato de Ricardo. Doña Elvira fue arrestada por la policía unos días después. A pesar de todo, parecía aliviada. Gracias, Alejandro, dijo antes de subir al coche de policía. Finalmente puedo estar en paz. Semanas después del arresto de doña Elvira, la vida de Alejandro comenzó a cambiar. Aunque al principio se sentía culpable por todo lo que había hecho, casarse con una anciana por dinero y verse envuelto en el oscuro drama de esa familia, finalmente se dio cuenta de que todo había sido parte de su viaje hacia la madurez. La fortuna que le dio doña Elvira no solo fue suficiente para pagar las deudas de su familia, sino que también les dio la oportunidad de reconstruir una vida mejor. El padre de Alejandro comenzó a recuperarse lentamente. Su madre pudo dejar de lavar ropa ajena y dedicarse a cuidar de su esposo. La casa, que antes estaba llena de tensión, ahora rebosaba de risas y nuevas esperanzas. Pero para Alejandro, había un vacío difícil de llenar. Sabía que, aunque había resuelto los problemas de su familia, tenía que enfrentar las consecuencias morales de sus decisiones. Un día, decidió visitar a doña Elvira en la cárcel. La anciana parecía más tranquila que cuando se conocieron. Su cabello blanco ahora se veía más cuidado y sus ojos ya no estaban llenos de ira o tristeza profunda. «Viniste», dijo con una leve sonrisa al ver a Alejandro detrás de las rejas. Alejandro asintió. Solo quería asegurarme de que estuviera bien. Doña Elvira rió suavemente. Estoy bien, muchacho. Mejor que nunca, de hecho. Finalmente he aceptado lo que hice. Estoy pagando mi deuda, y eso me hace sentir en paz. Alejandro la miró con una mezcla de simpatía y respeto. No tiene que agradecerme, señora. Yo solo hice lo que. Doña Elvira negó con la cabeza. No, muchacho. Tú me ayudaste a encontrar la paz. Y eso es más valioso que toda la fortuna que he tenido. Después de conversar un rato, doña Elvira le dio un último mensaje. No dejes que el pasado te persiga como a mí. Eres joven y tienes la oportunidad de empezar de nuevo. No la desperdicies. Alejandro asintió, con lágrimas asomando en sus ojos. Sabía que las palabras de doña Elvira eran un consejo que debía atesorar. Después de esa visita, Alejandro comenzó a pensar en su propio futuro. Decidió dejar su pueblo natal y mudarse a la ciudad para buscar un mejor trabajo. Allí conoció a una joven llamada Sofía, una maestra amable y llena de vida. A Sofía no le importaba el pasado de Alejandro. Para ella, lo importante era quién era él ahora, un joven que intentaba superarse y ayudar a los demás. Comenzaron a acercarse y, por primera vez en su vida, Alejandro sintió un amor sincero y sin condiciones. Aunque su vida comenzaba a mejorar, nunca olvidó las lecciones que había aprendido. Aprendió que el sacrificio por la familia es importante, pero no debe hacerse a costa de los valores morales. También aprendió que la verdad y la justicia siempre encuentran su camino, aunque a veces el precio sea alto. Un día, mientras estaba sentado en la playa con Sofía, dijo, cometí muchos errores, pero estoy agradecido porque todo eso me enseñó el significado de la responsabilidad y la redención. Sofía sonrió con ternura. Lo importante no es lo que pasó, sino cómo lo arreglaste. Y lo hiciste muy bien. La historia termina con Alejandro encontrando finalmente la paz interior. Ya no se sentía agobiado por el pasado y estaba listo para vivir su vida de una manera mejor. Junto a Sofía, comenzó un nuevo capítulo lleno de esperanza.
En otro lugar, doña Elvira se sentaba en su celda, mirando el cielo nocturno a través de una pequeña ventana. Sonrió levemente, sintiéndose aliviada por haber podido, al fin, redimir sus pecados.